Buenos días. Cuando me invitaron a exponer acerca de los regímenes nuevos que hay, el régimen A o el régimen B, me preguntaron cuánto tiempo creía que tomaría esto. Yo les dije, dada la experiencia de otro seminario, creo que cerca de unas 16 horas, pero me dijeron que no era posible, así que voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo para resumirlo en estos minutos, ¿no es cierto?, explicar lo principal. Pero como es una explicación acerca de la implementación, naturalmente también voy a requerir ingresar a alguna área donde voy a poner algunos ejemplos, algunos numéricos, otros conceptuales, para que se pueda apreciar bien cómo nos vamos a enfrentar a este sistema el año 2017. Primero con lo básico, ¿no es cierto?, con lo que ustedes probablemente ya han escuchado. Nos preguntábamos cuando surgió este proceso, ¿no es cierto?, del protocolo, ¿cuál sería el régimen general? Porque ya que se abrió a un sistema semi-integrado de imputación parcial, ¿cuál sería el régimen general? Algunos decían, no, el régimen general va a ser el de imputación parcial, porque así tendrás que optar al régimen de atribución. De esta forma se terminaba con alguna duda sobre el tema de la constitucionalidad que se conversaba en ese tiempo. Pero sorpresa fue la nuestra, que no hay un régimen general por defecto, en forma natural, sino que va a depender del tipo jurídico de la empresa. Y en cierta manera es un reconocimiento, a mi juicio, a la dificultad que representaba el sistema de renta atribuida para la sociedad anónima, que este proceso, ¿no es cierto?, de atribución de renta con 5.000 accionistas, con una modificación en alguna sociedad. Por lo tanto, por default, nosotros debiéramos entender que empresarios individuales de responsabilidad limitada, comunidades, y esto es importante, sociedad de personas, pero solo aquellas que sean constituidas por personas naturales o aquellas que tengan exclusivamente residencia en el país, por default, si no escogieran un régimen, quedarán en el régimen, ¿no es cierto?, del sistema de tributación A, que es esta de renta atribuida, ¿no es cierto?, donde toda la riqueza que se genere se entenderá que va a tributar al término del ejercicio. Los demás contribuyentes, y ahí es donde digo y sustento mis palabras, que son las sociedades anónimas, por defecto quedan como contribuyentes del régimen B de no manifestar la opción. Los plazos para ejercer la opción, decíamos inicio de actividades, y esto entiendo que ya la mayoría lo ha visto, pero necesito pasar revista a esto, y los acogidos a los demás sistemas de tributación deberán presentar declaración dentro de los 3 meses anteriores al cierre del ejercicio que precede a aquel que se acogerán. Y ahí es donde, de una u otra manera, se presentan ciertas inquietudes con respecto a los requisitos posteriores, ¿no es cierto?, de declaración, de unanimidad y de los dos tercios del quórum acerca de cómo debe desarrollarse. Lo voy a ver en la imagen siguiente. Y la permanencia durante a lo menos 5 años comerciales consecutivos, y podrán cambiarse luego de este plazo, debiendo mantenerse a lo menos durante 5 años comerciales consecutivos. Ahí alguien decía, oye, entonces, ¿de ninguna forma me puedo cambiar de un régimen de renta atribuida a un sistema, ¿no es cierto?, de imputación parcial o viceversa? Leyendo la norma quizás queda la sensación de que si me fusiono y creo una nueva sociedad al segundo año, esta sociedad que absorbe va a nacer en el régimen que yo elija de nuevo. Por lo tanto, eso de los 5 años pudiera ser bastante, digamos, especial, ¿no es cierto? Entonces, los requisitos formales, entendiendo esto, la declaración por parte del empresario individual y empresario individual de responsabilidad limitada, entendemos que es una declaración que se presentará, ¿no es cierto?, en términos bastante simples. Y en cuanto a la sociedad de personas y las sociedades por acciones, es una escritura pública de acuerdo unánime de socios y accionistas. Y aquí se generan ciertas dudas con la SPA, porque la sociedad por acciones, porque para los efectos del default de acogerse al régimen tributario, se acoge por default al régimen B, pero para los efectos de la presentación se acoge a los del régimen A, porque ahí genera cierta duda, lo escuchaban bastante profesionales. En cuanto a las sociedades anónimas abiertas y a las cerradas, se debe establecer una aprobación en la Junta Extraordinaria de Accionistas, con quórum de a lo menos 2/3 de la acción emitida, con derecho a voto. Y ahí es donde se presentan ciertas dudas, porque para todo el tema de los impuestos diferidos, yo tengo que tener una definición hoy, porque los efectos se están generando hoy, con cuánto me proyecto, con tasa 25, con tasa 27. Para todos los procesos yo pensaría, y en términos simples, que es el default.
Pero claro, luego van surgiendo ciertas inquietudes. ¿Qué pasa si la administración emite una carta donde razonablemente determino que me acogeré al régimen A o al régimen B? ¿Me basta eso para contabilizar impuestos diferidos con tasa 25, con tasa 27? Y son interpretaciones que se tienen que ir desarrollando porque ya pasó el proceso de septiembre. Entonces, naturalmente eso debiera estar definido. O si hago la Junta Extraordinaria de Accionistas ahora, ¿me servirá esa Junta Extraordinaria de Accionistas para establecer mi voluntad de estar en un régimen distinto al default? ¿Me servirá eso para razonablemente determinar que los impuestos diferidos son con tasa 25 o 27, yendo en contra del default? Y son cosas que se tendrán que definir. Bien, ahora entrando en materia en cuanto a estos regímenes, ¿no es cierto?, generales, del artículo 14A y el artículo 14B, un poco la naturaleza, ¿no es cierto? Este sistema busca gravar a los propietarios en la generación de la renta. Yo diría un sistema muy similar al del año 1900, anterior al año 1984. No logro encontrar mucha diferencia, ¿no es cierto?, entre el sistema del año 84 y el sistema actual que se propone como régimen A, donde renta que genere, renta que se va a entender tributada por los propietarios finales con un crédito del 100%, ¿no es cierto? Y eso también es bien conocido por ustedes, no estoy diciendo nada nuevo. Y dentro del sistema B, ¿no es cierto?, que se crea producto del protocolo, se difiere el pago de los impuestos finales. Y esto se parece al sistema que tenemos hoy, es decir, es una especie de FUT, que efectivamente tiene un castigo en cuanto a los créditos disponibles. En el protocolo se entendía que efectivamente íbamos a estar hablando de que el crédito iba a ser al 65%, entendiendo un poco lo que decía Andrés Fontaine, de que los créditos acumulados sumaban cerca de tasa 16,5%, por lo tanto el 65% 27%, estábamos cerca del 17% y era muy similar al crédito, ¿no es cierto?, del 16,5%. Entonces uno dejaba una tasa de crédito variable porque el crédito iba a ser el 65% del impuesto de primera categoría y eso es lo que habíamos entendido. Y efectivamente frente a esto, y es importante mencionarlo, que se opta dentro del análisis posterior del protocolo por un camino distinto. Y el camino distinto es un 65%, ¿no es cierto?, de los créditos. Entonces uno veía que la tasa final era tasa 41%, porque naturalmente, dado nuestro artículo 54 de la Ley de Impuesto a la Renta, uno tiene que incrementar los retiros efectuados por la empresa por el crédito que me van a otorgar. Por lo tanto, si me van a otorgar un crédito de 17 pesos, que es el 65% de 27, la lógica era que la carga tributaria era 41%, pero eso se distanciaba un poco del análisis técnico que se hacía a nivel económico, donde el compromiso era que la tasa iba a estar cerca del 45%. Por eso se crea una figura donde efectivamente me dan el 100% de crédito, la empresa me otorga el 100% de crédito, pero yo, consumidor final, debo restituir dentro de los impuestos, ¿no es cierto?, finales, esta suma. Usted mirá, es prácticamente lo mismo. No, no es lo mismo, porque en la medida que me otorga el crédito del 100%, yo hago un incremento de mi renta total y después simplemente yo pago el 35%. Es una suerte, visto por muchos, ¿no es cierto?, de una doble tributación. O sea, la doble tributación está clara. No, naturalmente es económica porque son sujetos distintos. Aquí no hay una doble tributación jurídica donde el sujeto sea el mismo, sino que son contribuyentes distintos. Uno es la empresa, otro es la persona natural o el contribuyente del impuesto adicional que está tributando. Y en base a este punto, efectivamente, para salvaguardar nuestra red de convenios, esta restitución no va a aplicar, de acuerdo al artículo 63 de la Ley de Impuesto a la Renta, cuando efectivamente se tengan convenios. De esta manera será un crédito de imputación total. Entonces uno pudiera hilar más fino. Cuando estemos hablando con contribuyentes de los impuestos finales, tenemos impuestos finales en países con convenio, tenemos el mismo FUT, muy similar, con una acreditación del 100%. Y cuando efectivamente no lo tengamos, ahí hablamos de un sistema de imputación parcial, pero dentro de este existe implícito un sistema de imputación total. En términos simples, un poco, mi monito, digamos, no van a tener los colores que la presentación de Francisco, de Mauricio, pero espero al menos, digamos, poder expresarlo de buena forma. Efectivamente, trato acá de expresar que tenemos, ¿no es cierto?, en el régimen de atribución, donde
puedo tener una cadena de empresas y dentro de este proceso se consideran a las entidades transparentes, es decir, se genera la renta por un lado y esta renta va a llegar hasta el consumidor final, sin importar quién esté en el medio, ¿ya? Entonces, desde esa perspectiva se opta a un crédito del 100% y por eso el de renta atribuida puede ser muy importante, sobre todo para los contribuyentes que tengan tasa efectiva, ¿no es cierto?, no tan importante y que en realidad efectúen un consumo total de las rentas durante el ejercicio, porque así gozan del 100% del crédito. Y aquí surgen algunos temas que yo pretendo o pienso que debieran tener respuesta en un plazo cercano para poder un poco visualizar qué es lo que me conviene en cuanto a la decisión de cambiarme un sistema de renta atribuida a uno de imputación parcial, es que efectivamente de los montos de la renta o la cantidad que se considera atribuible, considera la renta líquida imponible del artículo 29 al 33 más la renta exenta al impuesto de primera categoría. Primero pienso que si las rentas exentas de primera categoría se consideran atribuidas en el mismo ejercicio y pagan los impuestos finales, ¿qué sentido tiene hablar de renta exenta? Yo creo que más debieran tender a desaparecer, porque si está exento, ¿para qué está exento? Si va a tributar con los impuestos finales igual. Pero claro, se queda en la ley entre medio no teniendo ningún sentido. Y por otro lado, que el artículo 29 al 33 considera todos los gastos rechazados no afecto al artículo 21. Y dentro de este tenor encontramos el impuesto de primera categoría. A pesar de alguna interpretación, debe ser un agregado del crédito por las contribuciones, las multas pagadas a beneficio fiscal, y todas ellas, dada la definición de la norma y cómo está establecido, se considera atribuido. Es decir, voy a tener, si estoy en tasa del 35%, pagar en mi global complementario un 35% por el impuesto de primera categoría, por las multas que le pagué al propio fisco, entenderlo atribuido a mi base personal. Y eso realmente considero que es algo grave porque nunca habíamos considerado, ¿no es cierto?, una tributación final para este tipo de partidas. No obstante, en el registro A dice que se rebajen, voy a ver luego el registro A, pero en su génesis lo que se atribuye es la renta y por lo tanto va a pasar a esta especie de registro, ¿no es cierto?, posterior, restándose, pero ya se atribuyó a los impuestos finales. Ese es el primer punto que se atribuye y el que nos suena más razonable a todos. Otra cantidad sobre la cual van a tener que tributar los propietarios de la empresa en el régimen A, que son las rentas o cantidades atribuidas a la empresa. Claro, porque esta empresa que se acogió a un régimen de renta atribuida puede participar en otras empresas que estén con renta atribuida o en otras que estén en un régimen de tributación parcial o en contabilidad simplificada o en empresas del 14 ter. Entonces, efectivamente, lo que se define con esta norma es, no nos compliquemos tanto, si una A participa en una A, todo es transparente y va a llegar al consumidor final. Si una A participa en una B, y especialmente esta B, tiene participaciones en otras empresas A, contabilidad simplificada o artículo 14 ter, la B actúa como transparente, como si no hubiera existido. Pasa todo a tributar a los consumidores finales. Y naturalmente si una A participa, una A del régimen A, ¿no es cierto?, de atribución, participa en una contabilidad simplificada o al mismo tiempo en una 14 ter, todo pasa a la tributación final. Yo creo que son las cosas que se deben tener presentes a la hora de en los grupos empresariales, ¿no es cierto?, definir cuál va a ser el régimen que voy a escoger. Dentro de todos los elementos, ¿no es cierto?, naturalmente la interacción entre regímenes es muy relevante. Y aquí hay algo especial, que es el monto, ¿no es cierto?, de las rentas afecta impuesto global complementario, impuesto adicional, percibidas desde empresas sujetas a regímenes A o B. Y uno dice, oye, pero si yo participo en una A, esa ya pagó los impuestos, ¿por qué tendría que tributar por lo que me está remesando? Es que no se refiere a eso. Se refiere a, acuérdense que actualmente Mauricio hablaba del FUF, y el FUF son las utilidades financieras. En ese tiempo el nombre estaba mal puesto, porque en realidad como utilidades financieras teníamos la depreciación, la diferencia. Hoy en día quizás calza mejor como utilidades financieras. Hoy en día van a pagar las utilidades financieras. Pasaron de un primer proyecto donde no pagaba, el proyecto antes del protocolo no pagaban, a pasar a un segundo proyecto donde las utilidades financieras sí pagan. Entonces, efectivamente, lo que se imputa a esa utilidad financiera van a pagar. Y por otro lado, si yo soy empresa que está en el régimen A, y esto un poco lo adelantábamos en el seminario pasado que tuvimos quizás en
septiembre, agosto, donde si una empresa que estaba en el régimen A participaba en una que estaba en el régimen B, ¿qué íbamos a hacer si una empresa del B le distribuía a una empresa del A? Porque efectivamente la del A estaba con régimen atribuido, pero la del B había escogido con todas sus facultades tributar en base a distribuciones. Entonces decíamos y adelantábamos que probablemente esta empresa del A debería llevar una especie de registro que un poco esperara cuando la decisión de distribución. Pero claro, el proceso fue más simple. Lo que se distribuya de una B a una A se agrega en la renta líquida de A. Es algo extraño. Se agrega en la renta líquida de A, es como que hubiese percibido un ingreso extra tributable y así se atribuye y va a pagar en el mismo instante. Por lo tanto, es muy relevante dentro de la configuración de las mallas el efectivamente cómo voy ordenando las sociedades que tengo relacionadas para poder determinar cuáles se van a acoger al régimen A o al régimen B. Y esto se va a explicar luego un poquito mejor en una especie de diagrama que tengo del artículo 33, el nuevo artículo 33, número 5. Las reglas para atribución de renta, y aquí solo paso revista, en la forma que los socios, comuneros o accionistas hayan acordado repartir o se repartan sus utilidades, y en el caso de no aplicar lo anterior, la misma proporción de suscripción y pago efectivamente del capital. Quizá hay muchas cosas para conversar sobre esto, pero no era el tiempo, solo voy a pasar revista. Entonces, efectivamente, cuando hablamos de los registros del nuevo artículo 14, yo visualizo que antes de entrar al protocolo eran 5 registros, ahora son 6. La verdad que se discute mucho acerca, y es importante conversar acerca de la dificultad de los regímenes porque es con lo que nos vamos a enfrentar en un futuro. Y lo cierto es que se ha discutido mucho de cuál era más simple, qué era más complejo, etcétera, etcétera. Y aunque no hay acuerdo, yo creo que la definición clara es que cualquiera de ellos puede ser más fácil o más difícil, pero en su conjunto tener presente el FUNT y normas que no van a acabar hasta que se consuman esa renta, tener presente todo el régimen transitorio, ya decía Mauricio, un artículo 14 especialmente para el año 2014 a 2015. Y adicionalmente a esto, ¿no es cierto?, la interacción entre los regímenes A y B. Pero efectivamente el régimen A va a tener registros renta atribuida propia, que es naturalmente lo que les conversaba, que es la RLI más la renta exenta. La renta atribuida de tercero participaba en una empresa A y esa empresa me atribuyó rentas. Claro, pasaron por aquí, las dejé registradas, que pasaron de largo, ¿no es cierto?, donde el consumidor final. Y la renta se exenta e ingreso no renta. Y acá quizás se omitió algo, digamos, dentro de la norma, porque no se consideraron las cantidades percibidas de tercero. Claro, uno entiende que tendrá que salir en la circular que estaba originalmente en el proyecto, ¿no es cierto?, antes del protocolo, y que después del protocolo, cuando otra empresa del régimen A, que ya pagó por esas rentas, me envía dineros, ¿no es cierto?, a mí como empresa, tampoco tiene que tributar. Entonces, naturalmente, va a incorporarse a este registro C. Para los que lo hayan leído efectivamente en profundidad, algunos lo han leído, ¿no es cierto?, habla en el registro C que se compensará con las pérdidas. Y eso es algo que no se entiende porque uno dice, oye, el FUNT va a ser absorbido por una pérdida. Claro, pero se está refiriendo en el fondo a que se va a imputar contra estas cantidades recibidas de terceros, porque es la única forma de hacer el match entre el incremento de patrimonio afecto a los impuestos en alguna oportunidad versus la pérdida que se ha tenido. Esperamos, ¿no es cierto?, que esa sea la interpretación que se tenga finalmente. Y aquí algo que se incorpora, ¿no es cierto?, porque fíjense que antes del protocolo se hablaba de las diferencias temporales o temporarias, para ser más técnico. Claro, pero ahora, y no pagaban. Y ahora en el protocolo se cambia y efectivamente se pone una fórmula un poquito extraña donde se dice que este registro D será el mayor entre el capital, el patrimonio financiero y el patrimonio tributario. Pudiera darse el caso que el patrimonio financiero fuera menor al patrimonio tributario por ciertos deterioros, por cierto reconocimiento de algunas partidas. Y a esto se le restará el registro A, que ya pagó, el registro C, que sería como una especie de ingreso no renta, y el capital. ¿Y qué es lo que tengo entonces como diferencia? Las utilidades financieras. Si es que las utilidades financieras no existieran
y tuviera que considerar el capital propio, probablemente esto sería cercano a cero. Entonces, efectivamente, la norma incorpora el capital propio. Todavía no logro entender por qué, porque en estricto rigor, si es que se cumple esa ecuación, capital propio tributario, menos registro A, menos registro C, menos capital pagado, aumento, disminuciones, el resultado cero. Por lo tanto, yo tiendo a pensar que se pudiera haber redactado diciendo, por ejemplo, que el capital financiero, si es positivo y desde esa perspectiva sea mayor a cero, digamos, la diferencia. Pero en estricto rigor a donde voy es que ahora sí al registro D podríamos llamarle con más propiedad Fondo de Utilidades Financieros, ¿no es cierto? Y este Fondo de Utilidades Financieros, tengamos presente que va a pagar todos los impuestos. Otro registro para retiro, remesa o distribuciones. Saldo acumulado de crédito. Y ese saldo acumulado de crédito, se preguntan, ¿no es cierto?, muchos, ¿qué tiene esos créditos? Lo cierto es que no tiene los créditos de la RLI, porque esos se entienden atribuidos y se van de inmediato. Los créditos que tendrían son los créditos relativos a la renta extranjera. Y cuando una empresa se cambia de régimen un régimen B a un régimen A, aplica una especie de término de giro y con tasa 35%. Entonces este registro F tendría un saldo acumulado de créditos, los cuales uno cada vez que necesite va a ir a buscar un crédito incrementado, ¿ya? Entonces, en la página del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile se incorporó una especie de resumen de cómo debieran ser los registros. Los invito a mirarlos para que realmente todo lo que hemos conversado, que en realidad pudiera verse de manera simple, a esto hay que sumarle el pago de los impuestos, corrección monetaria, dividendos que se reciben, ¿no es cierto?, histórico, corregido, rebaja, partida, gasto, rechazo. Es decir, es pasar todo el FUT que tenemos hoy dentro de estos registros, lo cual puede resultar naturalmente complejo. Dentro del proceso de imputaciones, esto ahora se tiende a parecer a una sociedad anónima también, a mi juicio, cuando lo leo. Y entiendo que para allá iría la interpretación y la redacción. Por lo tanto, primero lo imputo, se acumularon las rentas. Primero voy y lo imputo al registro A. Acuérdense que la A eran las rentas atribuidas propias. Ya pagaron, por lo tanto no va a pagar. Después voy al registro C, que son los ingresos no renta. No voy a pagar. Y después voy al registro D. El registro D, acuérdense que son las utilidades financieras. Estas sí van a pagar. Las del registro D van a pagar. Ojo, son las provenientes del ejercicio anterior. Acuérdense que ahora los créditos no van ligados a la utilidad, como van hoy en día, frente a un cambio de paradigma. Hoy en día cada utilidad con su crédito. Acá es las utilidades con un crédito bolsón. Si es que no hubiera un crédito, yo se lo puedo dar. Yo, empresa, puedo pagar este crédito a cuenta de los consumidores finales de la renta. Déjeme concluir con respecto a eso en un minuto. Entonces, luego voy haciendo un FUT en la medida que se hacen la remesa a los retiros. Voy haciendo un FUT, cambiamos el nombre, voy haciendo un LUT, en la medida que voy efectuando los retiros, ¿no es cierto? Este libro de utilidades tributarias nuevo. Entonces, dentro de este proceso voy efectivamente haciéndolo de manera cronológica y si se me acaba, quedarán como dividendos provisorios que se imputarán al término del ejercicio. Pero ¿dónde está el FUT? Entonces, de acuerdo a las normas transitorias, el FUT va a aparecer después de imputar al registro A, después de imputar al registro C, me voy al Fondo de Utilidades Tributables con todas sus normas, con todas las fiscalizaciones probablemente que se van a tener en el proceso, ¿no es cierto?, de la recaudación del país. Las pérdidas tributarias de años anteriores quizás van a ser las más fiscalizadas en el próximo tiempo, junto con los saldos de FUT. Por lo tanto, será súper importante tener los saldos FUT muy bien armados, muy bien organizados, porque será objeto de fiscalización en el futuro. Entonces, pero déjenme detenerme, permítame detenerme en el tema del crédito. Porque si efectivamente yo no he pagado, si yo no tenía crédito asociado a la utilidad financiera, la opción es que yo lo pague por cuenta de mi empresa y se los dé a mis consumidores finales. De esa forma, ¿no es cierto?, la empresa lo habrá pagado, pero se permite en la propia ley rebajar de la renta líquida de los años siguientes una cantidad similar a lo que equivalga a la renta. En otras palabras, lo que se está haciendo es, se permite diferir, ¿no es cierto?, el pago de los impuestos del pago de los impuestos por utilidades tributarias con las utilidades financieras. Por lo tanto, sería completamente errado pensar a priori, no he hecho un estudio más detallado que el de la última semana, más profundo, que la opción de no pagarlo, porque es una opción,
La opción de pagarlo me permite acreditarlo contra los impuestos finales y rebajarlo la ley. Dos beneficios. La opción de no pagarlo significa tributar sin crédito y no rebajarlo la ley. Es decir, realmente gravoso ese proceso. Por lo tanto, es una norma que en vez que podrá, yo ahí lo subrayaría y le diría se deberá al interior de la empresa. Y dentro de este escenario, proponerle dos ejemplos muy simples. Espero que se vea, así se ve. Donde una empresa A' y otra empresa A2', no le quise poner B porque en realidad podría haber confundido con el régimen B, las dos están en el régimen A. La empresa A2', a la derecha, presenta una RLI de 100 y la empresa A' presenta una RLI de 120. A priori, como las dos están en el régimen de atribución, ya sé que la tributación final va a ser de 220. Se generó la renta. Es ahí donde le digo que esos 100 podrían tener gastos rechazados, no afecto artículo 21, y van a pasar completamente a tributar a los impuestos finales. Supongamos que de la empresa A2' se retiran 30 pesos. Esos 30 pesos van a pasar al registro C de rentas que no deben pagar los impuestos. Posteriormente, si la empresa A' hiciera un retiro de 70, primero va a su RAP, a su renta atribuida propia, y bueno, en este caso no fue necesario seguir avanzando. Pero en este otro ejercicio, para proponerle un caso un poco más complejo y de lo que va a significar esto en futuros procesos, efectivamente, debiéramos analizar de que si la empresa A genera los mismos 100 pesos A2', genera los mismos 100 pesos de ingreso, y la empresa A', los mismos 120, a priori C, 220 de tributación final. Pero si la empresa A envía un dividendo, remesa, retiro a la empresa A2', a la empresa A, esta lo considera, ¿no es cierto?, en su registro C. Pero supongamos que se hiciera un retiro por 190 pesos en la empresa A'. De acuerdo al orden de imputación, lo llevaríamos al registro A, ya tributó, no paga. Después al registro C, ya tributó en la otra A2', no paga, llevo 140. Pero me quedan 50 pesos que no he imputado. Supongamos que había un fondo de utilidades financiero de 40, esos 40 se imputarán, ¿no es cierto?, al fondo de utilidades financiero que sí van a pagar y luego, ¿no es cierto?, tengo la opción de pagar este impuesto por parte de la empresa. Yo ya les recomiendo, ¿no es cierto?, que dada la nomenclatura y la fórmula de la ley, habría que pagarlo. Y luego 10 pesos de retiro en exceso, 10 pesos de retiro en exceso, que naturalmente, dada la mecánica de la norma, también tienen que pagar. No está dicho sobre ellos si yo puedo adelantar el impuesto o no sobre ellos. Está dicho sobre los registros del D, pero no sobre los retiros en exceso. Entiendo que también debiera pensarse que sobre ellos pudiera adelantar. Entiendo. Pasando al régimen B, no quiero tampoco en pos del resto de las discusiones que vienen profundizar tanto y, ¿no es cierto?, y explayarme tanto. Los contribuyentes sujetos al régimen de primera categoría con devolución parcial de crédito en los impuestos finales, decíamos que esto parcial podría transformarse en total, dependiendo si tengo países con los cuales tengo convenio o no, quedarán grabados con los impuestos global complementario adicional según corresponda, sobre todas las cantidades que a cualquier título, me vuelve a decir lo mismo que el régimen anterior, es decir, todo lo que se distribuya por sobre las utilidades que están ahí van a pagar de cualquier manera. Entonces, al igual que en el otro caso, efectivamente, pero ahora las dos empresas B, en base a un sistema de imputación, ¿no es cierto?, en base a distribución de dividendos, retiros, remesa, va pasando ya no como entidad transparente, sino que acumulándose en las respectivas empresas. Ya no acumulándose la renta, porque, ojo, ya no existe propiamente tal un registro FUT, sino que acumulándose los créditos, que es igual de importante. Créditos con restitución y créditos sin restitución. Entonces, esta integración parcial hace que en la medida que se consuman esa renta por los propietarios finales, se dará un crédito, en realidad se dará un crédito del 100%. Yo creo que es incorrecto decir que se hará un crédito del 65%. Se hará un crédito del 100% y luego este deberá pagar un impuesto sobre los créditos que le otorgaron de 35%. Y acá la verdad es que los registros del régimen B parten estableciendo rentas exentas e ingresos no constitutivos de renta, como da la sensación de que no hay utilidades tributables. Luego, un saldo acumulado de crédito, donde se comienza con el crédito sujeto a restitución y se sigue con el crédito no sujeto a restitución.
Ahora, en el orden de imputación posterior de los créditos, primero se imputará el crédito no sujeto a restitución y después el sujeto a restitución. Es como que están dado vuelta, ¿no es cierto? Es como un poco confuso, pero efectivamente es importante la aclaración. Ahora, dentro de las imputaciones, me dice primero vaya a las utilidades tributables. Y yo me pregunto dónde están, porque aquí yo no las veo. Me falta una letra menos A para poder, ¿no es cierto?, que esto me haga sentido. Pero en estricto rigor, estas utilidades tributables se definen más adelante, al igual que el registro D anterior, como el capital, el patrimonio financiero o el tributario, el que sea mayor, menos ahora solo el registro A y el capital pagado, aumento o disminuciones. Entonces, esas utilidades tributables tendrían derecho a un crédito. Las fórmulas están como un poco extrañas en la ley y será una cantidad tal que al restarle esta otra cantidad es lo mismo que se viene utilizando a contar del año 84, la misma nomenclatura para establecer que esto es incrementado, es tal cual. Entonces, efectivamente, dentro de este proceso también es cronológico, también irían procesos de dividendos provisorios, si así ocurriera. Y también habría, naturalmente, las disposiciones transitorias. Primero voy a las tributables, eso que no tengo en ningún libro. Después voy al registro A y después me voy al FUT antiguo y vengan todas las normas y todas las circulares que son desde el año 1984 que debemos tener, ¿no es cierto?, presentes. Si se me acabara el crédito, también lo puedo pagar como empresa, también lo puedo pagar, con una salvedad importante. Que como este es un sistema de imputación parcial, no podía haber una fórmula que se rebajara en la renta líquida, porque ese me sirve para el de atribución. Por lo tanto, la diferencia de esta es que se otorga un crédito contra los impuestos de primera categoría, es decir, voy mitigando el impuesto de primera categoría que tenga que pagar. En otras palabras, los dos sistemas, el de rebaja de la RLI y el del otorgamiento de un crédito, tiene como idea diferir, ¿no es cierto?, la utilidad tributaria en pos de la financiera. En este sistema es bastante más fácil, ¿no es cierto?, las participaciones de empresa, es bastante más fácil donde efectivamente si una empresa participa en otra por los dividendos que le otorgue, se acumularán los créditos que estos tengan asociados. No hay muchas normas con respecto a lo que diga si le reparto renta exenta. Naturalmente se tendría que ir a la otra renta exenta. Ya los veremos en las circulares, ¿no es cierto?, que esperamos que salgan lo antes posible, ¿no es cierto?, dentro de este proceso. Y hay algo especial, porque también hay norma relativa que si la empresa B participa en otras empresas, que es un poco lo que yo adelantaba al comienzo, si la empresa B participa en una empresa A, del régimen A, si la empresa B participa en una C, que es de contabilidad simplificada, si la empresa B participa en una 14 ter, o si la empresa B participa en otra B, que esta a su vez participan en la misma. Todo eso, que resulta bastante complicado, pasaría como una entidad transparente, es decir, la empresa B no existiría y todo sería tributar a los impuestos finales. Se dan cuenta que el sistema es bastante complejo. Dos situaciones especiales y termino. Claro, cuando uno ahonda un poco en la idea del nuevo artículo 33, número 5, que genera hartas dudas en cuanto a su interpretación, uno pudiera visualizar que efectivamente dice que se incorpora a la RLI los retiros o dividendos distribuidos desde empresas acogidas al régimen de tributación B. Y era lo que nosotros conversábamos y me quiero adelantar a eso. En el seminario pasado decíamos, ¿sabes qué? Mira, si una empresa que está en el régimen A participa en una empresa que está en el régimen B, lo más razonable, asumiendo y respetando que la empresa B decidió no tributar en los impuestos finales en base a una atribución, sino que en base a las cantidades que remesara, uno asumía que se tendrían que alojar acá en la empresa A para que ésta posteriormente las remesara y luego pagara los impuestos finales. Pero se optó por algo más simple, que es decir, paga. Es decir, cuando una A participa en una B, efectivamente va a pagar de cualquier manera, pero lo complejo que técnicamente era difícil por el registro, pero se soluciona. ¿Cuál es el motor de tributación de una empresa acogida al régimen A? Su RLI. Su RLI genera la renta y esta se entiende atribuida. Entonces ese dividendo, metámoslo en la renta líquida imponible. Y es ahí donde efectivamente si B le reparte un dividendo A de 100 pesos,
Ahora el incremento ya no va a ser el 0,25 o el 0,20, el incremento es un 0,37, porque he dividido 27 partido por 73. Entonces, yo debo agregar no 100 pesos. Ojo, entonces, si yo voy a coger una empresa, deberé estudiarlo muy bien. Si yo voy a coger una empresa del régimen A y voy a tener participación en una del B, y la B me va a enviar un dividendo, ojo, por favor, porque ese dividendo de 100 pesos se va a transformar en un agregado a la renta líquida de 137 pesos. Yo voy a tener que pagar el 27% de esos 137, que no casualmente son 37. Y a esos 37 le puedo dar solo crédito de 24. Por lo tanto, acá otra empresa tuvo que pagar los impuestos finales del consumidor, ¿no es cierto?, de esta renta finalmente, que son 13 pesos. Y eso es un poco complejo. Posteriormente, si una empresa del régimen B participa en una empresa del régimen A, efectivamente acá es más simple, porque si la empresa de que está en el régimen A hubiera generado rentas por 100, esos 100 ya pagaron en el A. Por lo tanto, si ya pagaron en el A, no debieran pagar en el B. Por lo tanto, claro, se incorporan en el régimen, ¿no es cierto?, A y C del proceso que corresponda, o en este caso en el régimen A. Pero si hubieran dividendos que en A se imputaran al registro D, ¿se acuerdan que ese era el financiero? Y ese iba a pagar de cualquier manera, entonces ese también se incorpora en la renta líquida imponible para que pague de cualquier manera. Efecto de cambio de régimen, y con esto damos término al proceso. Es difícil, como les comentaba, poder expresar qué significa el régimen A y el régimen B, que se comprendan toda su magnitud, ¿no es cierto?, y los problemas que esto pueda generar. Si estoy en el régimen A y efectivamente me quiero cambiar al régimen B, esta es la situación menos costosa, porque el régimen A ya tributó por todo. Por lo tanto, es simplemente un acomodo de sus registros. Si estoy en el A, efectivamente los registros A y C los incorporaré a A. Los créditos que están en A los pasaré hacia B. Y ojo que las utilidades financieras en A quedan como utilidades financieras en B, que tienen que pagar los impuestos. Pero si estuviera en B, estos B no han pagado todos los impuestos. Por lo tanto, la norma consideró ponga tributación final, y que es el artículo 38 bis. Tribute por todas esas utilidades. Por lo tanto, ojo, que si me quiero coger al régimen B y luego me quiero cambiar al A, va a ser bastante costoso. Por lo tanto, es bien importante tomar la decisión hoy, porque aplico el 38 bis y pago el 35%. Ya terminando, paso revista a algo que puede generar algunas inquietudes, ¿no es cierto?, que son el registro de la inversión en el extranjero. Hasta el 30 de junio de cada año comercial se deberá informar las inversiones que se tengan en el exterior. En caso de no presentarse, se presume artículo 21, que eso es bastante grave. Es decir, si no se presenta, podré yo despedir al profesional que no lo hizo, podré tener la culpa, claro, administrativa, pero un 35% por un error de este tipo parece importante. Pero cuando se invierta en territorio incluido en la lista del número 2 del artículo 41D, principalmente paraísos tributarios, y en la calificación del 41H, países con baja o nula tributación, se tiene que informar anualmente el estado de las inversiones. Ya no basta con informar qué inversiones tenga, sino que el estado. Entonces, claramente, si yo no puedo justificar que lo invertí con dineros, ¿no es cierto?, que ya están tributados, y para eso existe una presunción legal, donde el capital propio tributario, si es mayor al capital y a los ingresos no renta, significa que tengo, si el capital propio tributario es mayor al capital y los ingresos no renta, significa que la diferencia no ha tributado. Si yo no puedo justificar que mis inversiones se efectuaron con capital e ingresos no renta, entonces el servicio podrá presumir que se financiaron con dineros que no han cumplido toda la tributación. Eso a nivel de pasar revista, pero lo que resulta un poco más complejo y lo que puede tener cierta inquietud de algunas personas es las empresas que obtengan rentas pasivas. Eso es para las inversiones en Chile.
De acuerdo a los criterios del artículo 41G, rentas pasivas en general, no podrán utilizar las inversiones en forma abusiva para diferir o disminuir la tributación de los impuestos finales de los propietarios. Y esto tiene que ver un poco con el análisis de en qué puedo reinvertir. ¿Se acuerdan de la discusión? ¿Tendría que reinvertir solo en bienes de capital, en instrumentos financieros o inversiones fuera del país? Entonces, en vista de eso se establece esta norma. Cuando sea abusivo, cuando se determina abuso o simulación conforme a los artículos 4 bis y siguientes, y es que su redacción también puede generar dudas respecto a cuándo puede... Si yo tengo acciones o tengo instrumentos financieros, ¿me podrán decir que lo estoy haciendo solo con el ánimo de no pagar los impuestos finales? Puede generar cierta duda. Es importante entonces que en un futuro se aclaren esas cosas por parte de la autoridad administrativa con el objeto de que se pueda, digamos, mantener la utilidad en esta especie de LUT o FUT, como sea, en términos simples. El artículo 21, no hay cambios principalmente, la tasa se subió al 40%. Y, por otro lado, la tributación de la renta del capital, en esta es la tributación de la renta del capital, nosotros tenemos que apreciar que tal cual como se visualizó en el seminario pasado, decíamos que si había un régimen de tributación con renta atribuida que se paga por todo y otro que tributa solo sobre lo que se distribuye, lo más lógico, no había otra alternativa, es que efectivamente yo cuando venda acciones o derechos me pregunte, ¿qué estoy vendiendo? ¿Acciones o derechos de una empresa acogida al régimen A? ¿Sí? Ah, entonces ese costo es el costo de lo que te costó más lo que no has retirado. Ah, tú estás vendiendo ahora acciones del régimen B. No, eso es costo corregido. Y la tributación, con eso termino, y la tributación, estamos hablando efectivamente de que se simplifica el sistema, si se enajena antes de un año, régimen general, pero luego, si se enajena después de un año, y era yo le hablaba de las complejidades, se podrá ir a tributar de acuerdo a la tasa que se hubiera tenido en hasta los últimos 10 años. Pero con eso, haber aclarado algunas dudas, o entiendo que es complejo, yo me hago cargo, digamos, de la presentación en su complejidad, porque lo peor que pudiera ocurrir es que no visualizáramos la dificultad de este nuevo sistema. Entonces, muchas gracias. Muy bien.